Buenos días, señores alumnos. Continuando con química orgánica, veremos ahora reactividad de la química orgánica, factores que determinan la reacción de las moléculas orgánicas, factores internos y externos, efecto inductivo, efecto mesomérico, impedimento estérico. La reactividad de la química orgánica. Aquí vemos los mecanismos de reacción que corresponden a la serie de pasos que se producen en una reacción química descritos de manera detallada, haciendo énfasis en qué enlaces se rompen, en qué orden ocurren, cuántas son las etapas bajo las cuales ocurre la reacción, cuál es la velocidad de cada etapa y qué especies se van produciendo en cada una de estas etapas. Los principales intermediarios de reacción son los carbocationes, los carbaniones y los radicales libres. Los factores que determinan las reacciones de las moléculas orgánicas son esencialmente los mismos de cualquier reacción química. Los factores específicos a las reacciones orgánicas son aquellos que determinan la estabilidad de los reactantes y productos, tales como conjugación, hiperconjugación y aromaticidad, y la presencia de estabilidad de reactivos intermedios, tales como los radicales libres, los carbocationes y los carbaniones. Dentro de los factores internos tenemos el efecto inductivo, el efecto mesómero y el impedimento estérico. El efecto inductivo se denomina efecto inductivo al desplazamiento de los electrones de los enlaces de una molécula orgánica como consecuencia de la diferencia de electronegatividad de los átomos enlazados. Por ejemplo, en el enlace carbono-cloro, el átomo más electronegativo atrae hacia sí el par de electrones del enlace con mayor intensidad, apareciendo sobre ella una cierta densidad con carga eléctrica negativa, mientras que el átomo más electropositivo parece una densidad cargado positivamente. El efecto inductivo positivo lo presenta aquel sustituyente que atrae hacia sí los electrones de un enlace sigma, con menos intensidad que el hidrógeno, por ser menos electronegativo que este. En este caso, el carbono. El efecto inductivo negativo lo presenta un sustituyente que atrae hacia sí los electrones de un enlace sigma con más intensidad que el hidrógeno, por ser más electronegativo que este. En este caso, tenemos al cloro. El efecto inductivo positivo va a ir aumentando conforme la molécula sea más pequeña. Y el efecto inductivo negativo va a ir aumentando de acuerdo al tipo de enlace que se presenta, presentándose aquí, por ejemplo, el cloro, que es mayor que el metóxido. El efecto inductivo afecta solo al esqueleto sigma, no afecta a los orbitales pi. Aquí tenemos un grupo de listados en orden del efecto inductivo positivo y el efecto inductivo negativo. El positivo, vemos acá que está el oxígeno -1, el CO -1, CR3, CHCr2, CH2R. En el efecto inductivo negativo tenemos el NH3, SR2, NH3, NO2, SO2R, CN, SO2AR. También tenemos al ácido, flúor, cloro, bromo, yodo, al oxígeno con un hidrocarburo aromático. Tenemos acá al grupo acetato con un radical alquilo. Y así tenemos los efectos inductivos que se dan en ese orden. El efecto mesómero o resonancia.
El efecto mesómero de resonancia aparece en las moléculas orgánicas cuando hay enlaces múltiples conjugados. En este caso, el doble enlace son los enlaces dobles o triples separados por un enlace simple. Acá tenemos enlace doble separado por un enlace simple, enlace doble. Acá tenemos enlace simple, doble, enlace simple. Aquí es donde se produce el efecto mesómero o resonancia. También cuando hay enlaces múltiples junto a otros átomos que tienen pares electrónicos libres. Por ejemplo, acá tenemos un radical alquilo, CH, doble enlace, CH, simple enlace y el nitrógeno. Este presenta el movimiento de sus electrones de esa manera. Entonces aquí vemos cómo se carga positivamente. De tener simple enlace pasa a tener doble enlace. Hay un movimiento de electrones. Los compuestos que representan este fenómeno se pueden representar como un híbrido entre varias estructuras o formas resonantes, llamados resonancia. Si hay enlaces múltiples conjugados, el efecto mesómero puede transmitirse a mayor distancia que el inductivo. El efecto mesómero es el desplazamiento que experimenta la nube electrónica de los enlaces pi hacia uno de los dos átomos enlazados. El proceso se representa mediante estructuras mesómeras o resonantes, donde la flecha indica el desplazamiento electrónico, en este caso carbono, desplazamiento electrónico oxígeno. El proceso se representa mediante estructuras mesómeras o resonantes, donde la flecha indica el desplazamiento electrónico. Así, por ejemplo, en el grupo carbonilo, el desplazamiento de la nube pi hacia el átomo del oxígeno origina la presencia de dos estructuras mesómeras, que se representan con esta flecha que tiene doble sentido, lo cual nos indica que se puede dar una u otra de las estructuras. Las clases de efectos mesómeros: mesómero positivo y mesómero negativo. El mesómero positivo se produce por la cesión de un par de electrones sin compartir del átomo unido al átomo de carbono, formándose un doble enlace. Por ejemplo, tenemos aquí el NH2, el NHR, el OH, que son los que van a dar efectos mesómeros. Por ejemplo, esta molécula vemos como el nitrógeno mueve sus electrones y se traslada el enlace doble a este campo. El átomo unido al carbono coge por sí un par de electrones del doble enlace o triple en el caso de que el mesómero sea negativo. Como por ejemplo tenemos aquí una molécula en donde un alqueno, el electrón pi, va a movilizarse. Este de aquí también se moviliza y vemos cómo este va a cargarse positivamente formando un carbocatión, enlace simple, enlace doble, y vemos este efecto mesómero, que nos indica el movimiento de los electrones, tanto de los orbitales pi. Uno de estos es pi, el otro es sigma. Otro ejemplo tenemos acá, el grupo electrón dador, el cloro va a dar su electrón y esto va a venirse a mover. Por lo tanto, el enlace simple que había entre el cloro se convierte en enlace doble y se carga positivamente. Y vemos cómo desaparece el doble enlace de carbono-carbono, en donde el carbono se carga negativamente. El efecto estérico corresponde a un fenómeno que ocurre en los compuestos orgánicos, en donde los sustituyentes presentes en ellos, dependiendo del volumen, ejercen un fenómeno donde actúan otros átomos y otros grupos funcionales con ellos, cambiando sus propiedades físicas y químicas, dificultando la reacción. Por ejemplo, la velocidad de reacción de los sustratos bromuro de metilo, bromuro de etilo, 2-bromopropano y 2-metilpropano es diferente cuando reaccionan con yoduro de potasio. Las siguientes figuras representan el estado de transición o complejo activado
Para una reacción SN2, sustitución nucleofílica bimolecular, donde se aprecia el impedimento que ofrecen los grupos R1, los grupos R2 y R3, que son metilos. El ataque del yoduro, que es el nucleófilo, mientras más voluminosos sean los grupos OR, mayor será el impedimento estérico para el ataque de un nucleófilo dado. Entonces vamos a ver acá cómo este efecto inductivo va a atacar la parte central de esa manera y tenemos el efecto estérico también. Que hay un ejercicio que dice justifica el efecto inductivo o el efecto mesómero de las siguientes especies químicas: A, etanol, B, propenol. En el etanol, el átomo de oxígeno más electronegativo que el carbono producirá el desplazamiento del par electrónico del enlace carbono-oxígeno hacia el último elemento. Este es un efecto inductivo negativo. A su vez, el átomo de carbono afectado polariza al carbono cercano, tal como se muestra en la siguiente figura. Aquí se carga negativamente y este se carga positivamente porque su electrón ha sido arrancado por el oxígeno. En el propenal tenemos CH2, CH, CHO. La presencia del doble enlace provoca un efecto mesómero negativo, es decir, que el electrón del enlace pi se va a movilizar de esta manera y continúa moviéndose hacia el oxígeno, permitiendo de esta manera una pérdida de electrón del carbono, por lo que se carga positivamente, y el oxígeno, al ganar el electrón, se carga negativamente. Se ha producido el movimiento del doble enlace hacia hacia el otro átomo de la molécula. Los factores que determinan las reacciones de las moléculas orgánicas. Los factores que rigen las reacciones orgánicas son esencialmente los mismos de cualquier reacción química. Factores internos, externos, factor inductivo,